página 26 de 155. La inflación, el caballo de Troya del neoliberalismo, Fernando J. Pisani, 2011. Ensayo acerca de las teorías sobre la inflación y sus implicancias económicas, políticas y sociales. Primera parte, las 4 principales explicaciones sobre la inflación del pensamiento hegemónico. 1.3. Inflación, la teoría de la demanda. La teoría de la demanda está emparentada con Keynes, John Maynard, británico, 1883-1946. Según la red. La teoría de la demanda es una teoría económica que estudia la relación entre los precios de los bienes y servicios y la demanda de los consumidores. La ley de la demanda es un principio de esta teoría que establece que la cantidad demandada de un bien aumenta cuando el precio disminuye. La demanda es la cantidad total de un bien o servicio que los consumidores desean adquirir. La ley de la demanda implica que la curva de demanda, que relaciona el precio y la cantidad demandada, siempre tiene pendiente descendente. Algunos factores que pueden afectar la demanda son, los ingresos discrecionales del consumidor, los esfuerzos de marketing, los cambios en las tendencias y el gusto, la confianza del consumidor, la percepción de la calidad. Las curvas de demanda y las tablas de demanda son herramientas que se utilizan para sintetizar la relación entre el precio y la cantidad demandada. A diferencia del liberalismo clásico y de las corrientes que estamos viendo hasta aquí, que rechazan todo papel del Estado interviniendo activamente en la economía, Keynes da nuevos aires a la economía clásica. Desde que el capitalismo se va consolidando como sistema dominante, hace 2 siglos, sufre cada tantos años crisis cíclicas, comienza con un incremento de la producción, llega a un momento de máxima producción y pleno empleo, que termina saturando los mercados, empieza la caída y termina en la recesión y luego de llegar a un límite de un incremento pavoroso de la desocupación y quiebras de empresas, empieza un proceso de recuperación y el ciclo comienza de nuevo, repitiéndose una y otra vez. Incluso se da el fenómeno de deflación, que es una baja sostenida de los precios. Es también un fenómeno grave pero poco importante desde la última mitad del siglo XX. TV escribe. Esos ciclos económicos de crisis y recuperaciones no afectan a los ricos ni a los políticos. Ellos, pase lo que pase, siempre están asegurados. Cuando se tiene conocimiento de que se acerca una crisis, ricos y políticos coludidos, con información privilegiada toman previsiones. Véalo por usted mismo, cómo ha vivido algunas crisis y los ricos siguen siendo los mismos, y es más, con las crisis surgen nuevos ricos. Con cada crisis, los que pagan son los siervos, los ciudadanos de a pie. El autor escribe. Así se llega a la famosa crisis de los años 30, donde por ejemplo se contrataban a obreros para hacer un gran agujero en la tierra o levantar una pared y luego que terminaban, contrataban a otra cuadrilla que tapaba el pozo, o destruía la pared, y así una y otra vez. Analizando esos fenómenos y buscando algún tipo de paliativo, Keynes llega a elaborar en 1936 la que se conoce como teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, donde cuestiona la teoría económica dominante entonces. Hablando mal y pronto, su planteo se centra en decir que el Estado tiene que intervenir en el ciclo, cuando está en alta la economía, debe poner obstáculos para que no crezca tanto y cuando está en baja, debe crear estímulos para que no caiga tan bajo. Keynes formula la noción de demanda agregada para explicar las variaciones de aquellos ciclos. Y como para él el ingreso total de la sociedad está definido por el consumo más la inversión, si se está en una situación de desempleo y con capacidad productiva no utilizada para aumentar el empleo y el ingreso total, se deben incrementar los gastos, sea de consumo o de inversión. En su obra propugna la necesidad por parte del gobierno de políticas activas para estimular la demanda en tiempos de desocupación, como por ejemplo a través de la obra pública.
cuando al principio de este trabajo hacíamos referencia al candidato que no definía la inflación y que para resolver el tema decía que se necesitan 3 años de políticas activas, es decir, no decía nada. En realidad deberíamos corregirnos, algo dice, podríamos pensar que adscribe al keynesianismo. Pero claro, hay muchas maneras de tener políticas activas. Sin ir muy lejos, la guerra ha sido un motor económico muy importante para Estados Unidos y otros países. Además, para tener políticas económicas activas hay que definir de dónde salen los recursos para llevarlas adelante, sean cuales fueran esas políticas activas. En el caso de Argentina, en la medida que dicha fuerza política como las demás fuerzas opositoras, se opusieron al tema de las retenciones, un impuesto a ciertas exportaciones que capta parte de la renta de la tierra, e incluso al uso de nuestras propias reservas, de dónde sale el capital necesario para esas supuestas políticas activas. No hay mucha vuelta que darle, de tomar créditos o de aplicar ajustes, aumentar impuestos, bajar salarios, de vender nuestras empresas y tierras a los privados o a los extranjeros. Es decir, más de lo mismo que nos llevó al desastre. O lo más probable, no hacer nada, ser un gerente más de los que controlan el mercado. Volviendo a esta concepción de la inflación basada en la demanda, no es fácil formularla y entenderla, y por ende de resumir aquí y criticar, sin recurrir al lenguaje técnico, porque en sí es bastante confusa y llena de tecnicismos. La teoría actual no es siquiera elaborada por Keynes, sino por algunos de sus seguidores, puede decirse que es una teoría neokeynesiana. Intentemos primero entender el planteo de Keynes. Keynes fue nombrado barón por sus aportes a la corona inglesa, y formó parte de la Cámara de los Lores. Su preocupación por la inflación surge en cierta manera con el impacto de la guerra y los buenos y jugosos negocios que podían hacerse con ella. En 1940 escribió «Cómo pagar la guerra», y allí expuso que el esfuerzo bélico debería ser financiado mayormente mediante el aumento de las colonias de África y por mayores impuestos, en lugar de hacerlo a través del déficit y de esa manera evitar la inflación. Pero además de robar o transar a otros, pues nosotros no necesitamos ningún eufemismo, para pagar los gastos de la guerra, él señala que hay una peculiaridad en los gastos militares. Constata que un sector importante de la economía se dedica a satisfacer las necesidades del complejo militar, por lo que se aumenta una masa importante de recursos monetarios, lo que para esas teorías implicaría mayor inflación. Pero él señala que esos productos que se generan en el complejo militar no están destinados al consumo, claro, las bombas no se venden, se las regalan a los pueblos que son ametrallados, bombardeados a mansalva. De allí que el gobierno lo que debería hacer es calcular la desviación entre los recursos monetarios distribuidos y las mercaderías disponibles y hacer un empréstito que compensara esa desviación. Si así lo hiciera, se podría evitar la inflación. En cierta manera, para Keynes, su teoría de la inflación se reduciría a una teoría contable. Un empréstito es una fuente de financiación dividida en partes llamadas obligaciones, para conseguir fondos. Son títulos de deuda que se ofrecen para que el público los compre y así financiar al que hace el empréstito. Señalemos, para quienes no están acostumbrados al análisis de temas económicos, que esta teoría tiene pocos seguidores entre los economistas y políticos argentinos, que están más influenciados por la monetarista, que ya vimos, o por la envasea de los costos, que veremos en luego. A partir de ciertas formulaciones de Keynes, algunos de sus seguidores afirman que la inflación está provocada por un incremento de la demanda en función de la relación entre el Producto Nacional Bruto, y la tasa de desempleo, en baja o en subida. Y esto debería vincularse también con otros dos tipos de inflación, aquella que se vincula con los costos, por ejemplo un aumento del precio del petróleo puede provocar menor crecimiento del PBI y así provocar un aumento del desempleo.
y si ello ocurre en un periodo de estancamiento, esta inflación la llaman estanflación, estancamiento sumado a la inflación, lo peor que puede ocurrir, según sus pronósticos. Lo que es cierto. Es terrible para la sociedad cuando hay simultáneamente estancamiento, o caída de la producción y aumento de precios. El otro tipo de inflación que conformaría este modelo triangular sería la inflación psicológica o por expectativa, quien estima una cierta expectativa de inflación y la calcula en sus costos y precios, en realidad está transformando la expectativa en real y por ende se genera un círculo vicioso del que es muy difícil salir. En general la teoría de la demanda es incapaz de explicar muchas situaciones inflacionarias y no entra al fondo de la cuestión, en particular porque los mismos keynesianos rechazan la existencia de la teoría del valor, tema que veremos luego, lo que les imposibilita abordar mejor el problema. En el caso de la inflación por la demanda, esta ocurre cuando la demanda general de bienes aumenta sin que el sector de la producción haya producido los suficientes bienes para atenderla. Por supuesto que esta teoría parte de una suposición, de que todos los sectores productivos, simultáneamente, se vean en dificultades para satisfacer la demanda, y que todos los consumidores demanden simultáneamente y sin cesar todos los productos, lo que es difícil que ocurra. Página 30.